¿Cuál es una historia que has querido contar pero nadie te ha preguntado todavía? Mi mamá murió de demencia temprana hace unos años, antes de ingresar a un hogar de ancianos. Aproximadamente un mes antes de morir, pasó unos 10 días en el hospital en una sala que es específicamente para pacientes que se evalúan antes de ingresar a un hogar. Nos había controlado bastante bien mentalmente, pero aún podía caminar. Yo mismo la acompañé a la sala y una enfermera nos dirigió a una pequeña habitación con una cama. Esa fue la última vez que caminó. Pasó de estar sentada en esa cama a una silla de ruedas y nunca volvió a caminar. En 5 días, esencialmente había apagado su cerebro. Un médico nos llamó después de una nueva exploración y nos dijo que su cerebro era básicamente papilla. Ella se estaba deteriorando rápidamente. Nos dijo que a ella no le quedaba suficiente actividad cerebral para saber quién era. Estaba despierta pero mentalmente inconsciente. Todavía podía comer un poco, y se movía mucho como si estuviera incómoda, pero no hubo ningún reconocimiento por parte de ella de que reconociera a alguien o algo que le dijeran. El día de la madre subí al hospital para sentarme con ella y, por primera vez en mucho tiempo, vino a visitarla su hermana mayor. Se habían distanciado durante años y creo que mi tía realmente sintió la necesidad de ir a verla esa noche. Ahora, en este punto, mi madre no ha respondido mucho durante días. Básicamente, tenía Parkinson además de demencia, por lo que hubo muy pocos momentos en los que su cuerpo parecía relajado o sus ojos parecían centrados en algo. Una enfermera llevó a mamá a la mesa donde estábamos sentados mi tía y yo, y casi de inmediato miró a su hermana, sonrió y, por primera vez desde que entró al hospital, se sentó y cenó con nosotros. Mi tía habló con ella todo el tiempo y mi madre reconoció cada palabra. Durante unos 30 minutos, mi madre fue al menos un poco de sí misma. Una última vez, 2 enfermeras estaban sentadas cerca, con la boca abierta porque básicamente habían estado cuidando un cadáver en los últimos días. Esa fue la última vida real que vi en mi madre. Mi tía se fue y ese fue el final. A excepción del Parkinson, mi madre entró en estado catatónico al día siguiente. Tenía solo 60 años y falleció 3 semanas después. Una vez me invitaron a pasar la noche en una casa de la chica popular. Creo que sus padres la obligaron a invitarme. Sabía que le gustaba jugar a las escondidas al escuchar las conversaciones que tenía con sus verdaderos amigos. Así que estaba decidido a jugar el mejor juego que jamás haya jugado. Primero se escondió y la encontré relativamente rápido. Entonces me escondí. Me metí en el fondo de un armario en su sótano y me tapé con el contenido de dicho armario. Entonces rápidamente me quedé dormida. Me desperté horas después de que llamaron a la policía y estaban afuera registrando el vecindario. Nunca me invitaron a volver. Sigue siendo la mejor siesta que he tenido. Mi abuelo murió en 2020 y he estado tratando de recordar todas las historias que tengo de él. Este es mi favorito. Tenía alrededor de 8 años con mi papá y mi abuelo en el porche trasero observando mientras intentaban encender la parrilla de propano. No sabían cómo encenderlo. Finalmente, mi abuelo encendió un fósforo y todo el propano que se había acumulado en la parrilla mientras solucionaban los problemas se encendió en una bola de fuego gigante. Los 3 saltamos hacia atrás. Afortunadamente nadie resultó herido, solo completamente aturdidos. Después de unos segundos, mi papá miró a mi abuelo y luego ambos me miraron a mí. Mi papá se inclinó hacia mí y me dijo, no le digas a tu madre, ni a tu abuela. Cuando era joven, tal vez 7 o así, mi familia en el Hard Rock Café en Orlando. Coleccioné ositos de peluche y, de camino a nuestra mesa, vi un osito de Hard Rock en la exhibición de productos. La camarera y mis padres se pusieron a hablar mientras yo cantaba YMCA, que sonaba de fondo. Entonces la camarera me hizo una oferta que no pude rechazar, subirme a la mesa y hacer el baile de la YMCA y el oso era mío. Recuerdo vagamente haberlo clavado. El oso probablemente esté en el ático de mis padres en estos días. Cuando era más joven, hace 8 años, y yendo a una fiesta con compañeros de trabajo éramos 4 en el auto, teníamos una caja de cerveza. Entramos al edificio y todos subimos al elevador,
cada uno tomando una esquina y comenzamos a subir cuando escuchamos un golpe. Todos miramos hacia abajo y de la nada, un vaso de jugo de naranja perfectamente intacto, pero que aún se mueve. Ahora está en el centro del elevador que definitivamente no estaba allí cuando entramos. Ninguno de nosotros tenía jugo de naranja y mucho menos una taza suelta. Todos miramos hacia el techo y volvimos a mirarlo. No lo tocamos. Simplemente nos bajamos en nuestra parada y fuimos a la fiesta. Hasta el día de hoy me pregunto cómo sucedió eso, ¿qué agujero en el espacio-tiempo se abrió? Si alguien en algún lugar del mundo se dio la vuelta y de repente se acabó su jugo de naranja, cualquier cosa. He contado esta historia antes, pero nunca dejaré de rascarme la cabeza con esa. Hace mucho tiempo, la abuela de mi pareja falleció en una gran vejez. Su esposo había fallecido hacía más de una década y había sido enterrado en el cementerio local, y ella siempre había dejado en claro que cuando muriera, quería ser incinerada y sus cenizas enterradas en la tumba de su esposo. Su testamento también lo decía claramente. Su hija, la tía Sara de su pareja, la incineró según sus deseos y luego se puso en contacto con las autoridades del cementerio para hablar sobre enterrarla en la tumba de su marido. Luego, las autoridades del cementerio le dijeron a la tía Sara que legalmente esto contaría como abrir la tumba y, por lo tanto, habría una tarifa sustancial de 4 cifras para poder hacerlo. La tía Sara estaba horrorizada porque, con el dinero de la abuela inmovilizado en la sucesión a largo plazo debido a la naturaleza de algunos de sus bienes, Sara ya había tenido que volver a hipotecar su propia casa para darle a la abuela el funeral que quería, así que simplemente no lo hizo. Tener el dinero se molestó mucho por no poder honrar los deseos de su madre, o por tener que esperar el tiempo que fuera necesario para que saliera el dinero mientras la abuela se sentaba en una urna en la repisa de la chimenea, lejos de su esposo. Ella confió en sus hijos, los primos de mi pareja, dijeron: déjalo en nuestras manos, mamá. A las 3 de la mañana del día siguiente, mi pareja y sus primos treparon el muro del cementerio con una escalera, una pala, una sábana vieja, una corona de flores y las cenizas de la abuela. Encontraron la tumba del abuelo en la oscuridad. Con mucho cuidado quitaron un cuadrado de césped, cavaron alrededor de un pie y un poco más abajo, colocando la tierra desplazada sobre la sábana vieja para que no dejara marcas en el césped. Acostaron a la abuela para descansar con su esposo. Con mucho cuidado volvió a llenar el agujero, colocó el cuadrado de césped sobre la punta y colocó la corona sobre el césped para ayudar a ocultar el hecho de que había sido perturbado. Luego tomó la escalera y salió por el muro del cementerio. A la mañana siguiente le dijeron a la tía Sara y ella lloró de alivio. Todos fuimos a la tumba del abuelo. Celebramos un servicio informal de despedida y depositamos muchas más flores para los dos. Las autoridades del cementerio luego se pusieron en contacto con la tía Sara y le preguntaron si quería seguir adelante con la apertura de la tumba, y ella les dijo que en realidad pensaba que la abuela estaba muy feliz donde ya estaba descansando. La abuela también había sido bastante tacaña y bastante traviesa de una manera muy divertida. Ninguno de nosotros tenía ninguna duda de que ella habría aprobado al 100% la forma en que fue enterrada. Aquí estaba esta vez cuando tenía 7 años donde una libélula se estaba ahogando en este charco de agua en la silla de los vecinos. Lo noté y agarré un palo y muy suavemente lo empujé fuera del agua. Se quedó allí durante un par de minutos y pensé que estaba muerto hasta que lo vi temblar un poco. No pensé que iba a sobrevivir, pero me senté con él de todos modos. Después de un par de minutos voló en el aire y se quedó flotando frente a mí por un segundo. Luego se fue volando. Pensé que estaba tratando de agradecerme, pero probablemente fue solo una coincidencia. Mi amiga y yo fuimos a ver un concierto por su cumpleaños. Son 2 vocalistas femeninas, bastante conocidas diría yo. Llegamos temprano para algo VIP, pero estaba lloviendo como loco y la línea no estaba cubierta, así que decidimos ir al bar al otro lado de la calle para tomar una copa. Tuvieron la amabilidad de dejarnos pasar el rato bajo el toldo después de pagar nuestra cuenta para que pudiéramos ver la línea sin empaparnos. Otro fan tuvo la misma idea.
Así que los tres pasamos el rato y comenzamos a conversar. Pronto notamos que dos mujeres pasaban caminando con la cabeza gacha. Parecían confundidos, comenzando de una manera y luego girando hacia otra. Una mujer les gritó preguntando si estaban buscando la parada de autobús y la más alta de las dos mujeres levantó la cabeza para decir que no antes de que se fueran corriendo. Mis amigos y yo nos miramos incrédulos, eran los cantantes a los que estábamos allí para ver. Y se dirigían en dirección opuesta al lugar. Fue tan difícil no reírse cuando les dijimos que se dieran la vuelta y miraran la marquesina directamente al otro lado de la calle. Si hubieran levantado la cabeza antes, habrían visto sus propios nombres en letras grandes sobre las palabras agotado. Estaban nerviosos pero agradecidos, y terminaron esperando un momento debajo del toldo con nosotros mientras un miembro de su equipo venía a recogerlos. Resultó que habían tomado un automóvil de su hotel y el conductor los había dejado en el lado equivocado de la calle. No se dieron cuenta, y con la cabeza agachada contra la lluvia no podían ver el lugar al otro lado de la calle. Ambos fueron increíblemente amables. Uno de ellos dijo que la razón por la que regresaron con nosotros fue porque notaron que estaba usando su chaqueta de marca. Tenía la energía de cuando le dices a un niño pequeño que busque un adulto seguro si se pierde. Fue muy dulce. La otra preguntó si íbamos a ir al espectáculo, lo cual fue muy divertido, pero creo que estaba nerviosa. Me imagino que su cerebro probablemente estaba pensando, ¿qué les decimos a los fans? Pregúntales si van al concierto, es una apuesta segura. Una vez que se fueron, hicimos un pacto para no explotar con sus nombres adjuntos en las redes sociales, porque no queríamos aprovechar un momento vulnerable para ellos solo para poder tener algo de influencia en internet. Tampoco obtuvimos fotos ni nada, en el momento en que en realidad solo estábamos tratando de hablar con ellos y calmarlos porque estaban aterrorizados por llegar tarde a su propio evento. Realmente me siento mal por ellos, y estoy feliz de que hayan llegado a salvo a donde iban, especialmente porque iban en la dirección equivocada cuando los atrapamos. Creo que también fue genial tener una interacción humana tan normal y ver que realmente se ven como personas muy dulces. Hay un recuerdo vívido de mí cuando era un niño pequeño que se ha quedado conmigo por alguna razón. Ese día me resfrié y me quedé en casa sin ir a la escuela. Mis padres estaban trabajando y para consolarme, construí un fuerte con 4 sillas de comedor y una sábana blanca arrugada. Había visto este truco en un episodio de Bobby's World hace un par de años y me pareció divertido reproducirlo. Recuerdo que hubo una ligera llovizna ese día. El aire era frío y, a pesar de estar enfermo y solo, nunca me había sentido tan cálido y seguro como en ese pequeño fuerte mío. Hasta el día de hoy, no estoy muy seguro de cuál es el significado de ese recuerdo para mí, pero me gusta volver a visitarlo de vez en cuando necesito un refugio mental.